8 de la tarde, hora central europea. Es momento de nuestro repaso por la actualidad internacional y empezamos con las últimas noticias que nos llegan desde Oriente Medio. Los líderes del Golfo instan a la activación del mecanismo de defensa conjunto después del ataque de la semana pasada de Israel a Qatar. Estefanía Muniz. Lo han anunciado en una declaración conjunta. Los líderes del Golfo apuntan a que el Consejo de Defensa Conjunto se reunirá urgentemente en Doha para ordenar al Comando Militar Unificado que tome las medidas ejecutivas necesarias para activar los mecanismos de defensa conjunta y las capacidades de disuasión del Golfo. El Consejo también advierte de que las prácticas criminales de Israel y su flagrante violación de todas las normas y leyes internacionales pueden tener graves repercusiones que amenacen la seguridad y la paz regional e internacional, al tiempo que instan a las organizaciones internacionales a asumir sus responsabilidades y adoptar medidas firmes y disuasorias para poner fin a estas violaciones, mientras el presidente iraní Masoud Pezeshkian, en la misma línea, pide a las naciones musulmanas unidad ante el ataque de Israel a Qatar. Y es noticia de última hora, tenemos comunicado: los líderes de los países que han participado en la Cumbre Árabe Islámica de Emergencia en Doha acaban de emitir una declaración conjunta donde piden una revisión de las relaciones diplomáticas con Israel y la coordinación de esfuerzos para suspender la membresía de Israel en la ONU. Los líderes han expresado su solidaridad con Qatar, su apoyo a las medidas que adopta en respuesta al ataque israelí de la semana pasada contra la capital catarí, dirigido contra altos funcionarios de Hamas. También han expresado su absoluto rechazo a las reiteradas amenazas de Israel de volver a atacar a Qatar. Han solicitado una acción internacional urgente para detener la reiterada agresión de Israel en la región y sus planes de anexar parte de los territorios ocupados. Y según informa AFP News, España habría cancelado un acuerdo de armas por 700 millones de euros con Israel. Según confirman desde el medio, la medida se adoptó el 9 de septiembre. El acuerdo suspendido implicaba la adquisición prevista de 12 sistemas de cohetes SILAM, una adaptación española del lanzador Pulse fabricado por la israelí Elbit System. El programa, coordinado por un consorcio de empresas españolas, habría sido presentado en el balance militar del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Madrid también ha cancelado otro contrato de 168 lanzadores de misiles antitanque por valor de 287 millones de euros y está estudiando la manera de retirar gradualmente la tecnología israelí de sus fuerzas. El informe se ha publicado en medio de las tensiones entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por excluir a Israel de los eventos deportivos internacionales. Y hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se ha reunido con el primer ministro israelí, con Benjamin Netanyahu, para reafirmar su apoyo a Tel Aviv. Mañana Rubio llegará a Doha. El secretario de Estado de Estados Unidos señala que los planes de los aliados de su país, como el Reino Unido y Francia, de reconocer un Estado palestino solo envalentonan a Hamas y perjudican los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de cese del fuego y rehenes en Gaza. Además, considera que un futuro mejor para el pueblo gazatí no es posible mientras exista el grupo terrorista palestino y haya 48 rehenes retenidos. Afirma que estas cosas impiden un final pacífico del conflicto. Marco Rubio llegó ayer domingo a Israel para discutir la guerra en Gaza y mañana martes llegará a Qatar tras ese ataque israelí. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado durante la reunión que la condena internacional al ataque de su país contra el liderazgo de Hamas en Doha está motivada por el cinismo y la hipocresía, insistiendo en que ha sido una medida defensiva, comparándola con la represalia de Estados Unidos contra Al-Qaeda después del 11 de septiembre del 2001. Insiste que su país se reserva el derecho de atacar a los miembros de Hamas en cualquier país, ya que el grupo no debería tener inmunidad donde quiera que se encuentre. Irán advierte del caos si otros países bloquean la censura a Estados Unidos e Israel. Mohammad Eslami, el principal funcionario nuclear de Irán, advierte que se produciría caos si los diplomáticos convocados por el Organismo de Control Atómico de las Naciones Unidas bloquean una moción para censurar los ataques militares israelíes y estadounidenses contra la República Islámica. El principal funcionario nuclear de Irán ha advertido de que se produciría caos si esos diplomáticos bloquean la moción de censura. En estos términos ha hablado hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. And that's why the president continues with our campaign of maximum pressure. We will continue to be maximum economic pressure on Iran until they change course. That's why we are encouraged to see our partners in Europe begin the process of snapping back
sanctions. Subraya Rubio que un posible ataque nuclear es un riesgo y una amenaza inaceptable para todo el mundo. Continúa afirmando que Washington mantendrá su máxima presión sobre Teherán hasta que cambie de rumbo. El Organismo Internacional de Energía Atómica avanza en el diálogo con Irán sobre los procedimientos de inspección nuclear. Según ha podido declarar su director Rafael Grossi en la conferencia anual del organismo, confía Grossi en el regreso de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica a Irán para lograr la estabilidad y el cuidado nuclear del país, de Masoud Pezeshkian. Sobre Ucrania, hoy Kyiv ha aprobado el proyecto de los presupuestos para 2026. Ha sido la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, quien lo ha anunciado. El proyecto prevé 4,8 billones de grivnas, unos 116.400 millones de dólares para gastos del presupuesto estatal, 2,8 billones de grivnas, casi 70.000 millones de dólares para defensa. También habrá dinero repartido para la producción de armas, para apoyar a las empresas y para las inversiones públicas en la recuperación y modernización de Ucrania. Los fondos asignados a defensa representan el 27,2% del Producto Interior Bruto del país. Por cierto, que desde Kiev han alertado de que Starlink, la red de Elon Musk, ha dejado de funcionar en toda la línea del frente en Ucrania. Hoy el Kremlin ha afirmado que la OTAN está en guerra con Rusia por su continuo apoyo militar a Ucrania. Ha sido el portavoz de prensa Dmitry Peskov quien ha dado las declaraciones y ha acusado a la alianza de estar involucrada en el conflicto en Ucrania desde que comenzó a enviar asistencia militar a Kiev. Además, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha advertido en la misma línea que el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania desencadenaría una guerra entre la OTAN y Rusia. Medvedev también ha amenazado a la Unión Europea, en este caso por las propuestas de utilizar activos rusos congelados para financiar a Kiev. Por cierto, que el Reino Unido enviará aviones de la Real Fuerza Aérea a Polonia tras la incursión de Rusia la semana pasada. Londres desplegará aviones de la Real Fuerza Aérea en Polonia en medio de las crecientes tensiones con Rusia tras una serie de incidentes en la que los drones rusos violaron el espacio aéreo polaco. El Reino Unido también enviará aviones de reabastecimiento para apoyar los nuevos despliegues. Previamente, el país de Keir Starmer citó al embajador ruso por la incursión de la semana pasada. Y seguimos hablando de Reino Unido porque está previsto que mañana se celebre un debate de emergencia en la Cámara de los Comunes sobre el ex embajador británico en Estados Unidos, Lord Mandelson, por sus vínculos con Jeffrey Epstein. Está previsto que comience a las 12:30 de la mañana como primer punto del día y tendrá una duración máxima de 3 horas. El primer ministro británico, Keir Starmer, responderá a las preguntas de los lores sobre el ya cesado Mandelson. I knew of his association with Epstein. But had I known then... Según Starmer, si hubiera sabido de las relaciones de Mandelson con Epstein, no hubiera formado parte de su gabinete. Mandelson, figura clave en la política británica durante décadas y excomisario europeo, había lamentado en el pasado su amistad con el empresario, pero la publicación de emails y una felicitación de cumpleaños en los últimos días se había convertido en el nuevo caso embarazoso para el gobierno laborista. En el lado comercial, Washington y Pekín logran un acuerdo marco para que TikTok pase a control estadounidense. El representante comercial internacional de China, Li Xingan, ha confirmado que se ha alcanzado ese acuerdo marco sobre TikTok con sus homólogos estadounidenses, solo 2 días antes de que se estableciera su bloqueo para unos 135 millones de usuarios en Estados Unidos. Un acuerdo labrado en Madrid tras la reunión del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante del comercio estadounidense, Jamieson Greer, que se han reunido con el viceprimer ministro chino, He Lingfen. Ha sido Bessent quien también ha confirmado la noticia. Además, se esperan nuevas conversaciones en las próximas semanas. El acuerdo marco describe el paso de TikTok al control estadounidense y reduce así los riesgos de acceso a datos para China. Desde Corea del Sur, su ministro de Exteriores visitará Pekín esta semana y su jefe del comercio llegará a Estados Unidos para continuar con las conversaciones comerciales. El ministro de Comercio de Corea del Sur, Ye Han-ku, viajará a Estados Unidos para mantener negociaciones adicionales sobre el acuerdo comercial alcanzado entre Washington y Seúl en julio. Se espera que Ye se reúna con el representante comercial Jamieson Greer, entre otros funcionarios, con el objetivo de resolver los detalles sobre la promesa de inversión de $350.000 millones que Seúl hizo
a cambio de recortes arancelarios. Estados Unidos redujo la tasa arancelaria inicial del 25% para Corea del Sur al 15% y espera que los 350.000 millones lleguen en forma de inversión directa, mientras que los funcionarios de Seúl señalan que gran parte de la contribución planificada vendrá a través de préstamos y garantías de crédito. Entre tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Jo Hyun, visitará Pekín el 17 y el 18 de septiembre, donde mantendrá conversaciones con su homólogo chino, Wang Yi. Y el viernes Trump hablará con el presidente chino, con Xi Jinping, después de sugerir que Pekín debería afrontar un arancel del 50 al 100% por la importación de energía rusa. Unas insinuaciones que el Ministerio de Comercio de China ha criticado se oponen firmemente a la sugerencia del presidente estadounidense de que los miembros de la OTAN impongan un arancel del 50% al 100% al gigante asiático. La medida se impondría para disuadir a China de comprar petróleo ruso. Trump ha añadido que se retiraría tras el fin de la guerra de Ucrania. El ministerio chino también tacha la medida de intimidación unilateral y de coerción económica. Trump promete tomar medidas después de que el alcalde de Washington, D.C. pusiera fin a la cooperación con ICE. Podría declarar una emergencia nacional y federalizar Washington. En una declaración en Truth Social, Trump ha criticado a la alcaldesa del distrito, Muriel Bowser, por poner fin a la cooperación entre la policía de la ciudad y el Servicio de Inmigración y de Control de Aduanas. Afirman que la medida permitiría un resurgimiento de la delincuencia y promete que no permitirá que eso suceda. Y en clave de política monetaria, un día más, ante la reunión de este miércoles de la Reserva Federal, el presidente Donald Trump ha insistido en que el Banco Central debe hacer mayores recortes. En su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos continúa con sus críticas al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, insistiendo una vez más en que debería bajar los tipos de interés. Dice que aún así es demasiado tarde y que hay que recortar los tipos, pero con más fuerza. Según el FedWatch de Simi Group, hay un 96% de consenso sobre un recorte el próximo miércoles de 25 puntos básicos.